Bien, buenos días. Bien. Buenos días a toda la comunidad científica latinoamericana. Esto es la red LASMAT, Red Latinoamericana de Física, Materia Condensada y Ciencias Materiales. Como todos los sábados, tenemos el día de hoy la palestra de un invitado especial, que es el doctor Fermín Herrera Aragón. El doctor Fermín Herrera Aragón recibió su grado de doctor en la Universidad de Brasilia en el 2013. Ha hecho estancias postdoctorales en el Centro Nuclear de Tecnología, CDTN, y ha sido profesor visitante en el Instituto de Física de la Universidad de Brasilia de 2016 a 2019. Es un investigador asociado del Centro de Investigaciones Biomédicas, CBR, y también en el Population Council, que está localizado en la Universidad de Rockefeller en New York en el 2020. También ha sido profesor asociado en la Universidad Católica de Perú. También investigador asociado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Él es arequipeño, en el 2022. Sus investigaciones se focalizan más en la producción, los estudios y las propiedades estructurales, ópticas, eléctricas, hiperfinas, propiedades magnéticas de los nanomateriales, para aplicaciones como el sensoramiento de gas, fotocatálisis, tratamiento de aguas y biomateriales para aplicaciones biomédicas. Good morning to everybody. This is the LASMAT network. Today we have the invited speaker, who is Dr. Fermín Herrera Aragón. He received his PhD degree from the University of Brasilia in 2013. He was a postdoctoral fellow at the Center for Development of Nuclear Technology, CDTN, and visiting professor at the Physics Institute of the University of Brasilia in Brazil from 2016 to 2019. He was a research fellow at the Center of Biomedical Research of the Population Council, located at Rockefeller University, New York, in 2020. He was also associate research associate at the Pontificia Catholic University of Peru, and associate researchers at the National University of San Agustín of Arequipa in Peru, 2022. His research work mainly focuses on the production and the study of the structural, optical, electrical, hyperfine, and magnetic properties of nanomaterials with technological applications such as gas sensor, photocatalysis, wastewater treatment process, and biomaterial for health applications. Bien, la red está conformada por investigadores de distintas universidades: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, la Universidad San Martín en Buenos Aires, Argentina, la Universidad San Sebastián en Puerto Montt, Chile, Universidad Católica del Norte de Antofagasta en Chile, Universidad Federal Rural de Río de Janeiro en Brasil, Universidad Federal de Pernambuco en Recife, Brasil, Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, Colombia, el CIMBESTAB de México. Bien, la Universidad de Zulia en Venezuela. El día de hoy, entonces, podemos pasar y damos la bienvenida a nuestro palestrante. Fermín Herrera, puedes compartir tu pantalla y empezar tu charla, por favor. Fermín no tiene, en este momento tiene problemas con la cámara, pero vamos a poder escucharlo a través de voz. Fermín, puedes empezar. Okay,
Bueno, primeramente me gustaría agradecer, ¿no?, a ti, Luis, personalmente, por invitarme a esta charla, ¿no?, y de alguna manera poder difundir el trabajo que se viene realizando en colaboración con varias universidades, ¿no? Bueno, el título de mi trabajo es Aumento de la fotoconductividad y performancia de sensores de óxido de estaño crecidos sobre óxido de titanio, tunelados por el espesor de la camada de óxido de estaño. Bueno, actualmente soy profesor visitante de la Universidad de Brasilia, como mencionó Luis. Y bueno, voy a pasar. Bueno, antes de todo, me gustaría dar gracias a todos los participantes de este trabajo, ¿no?, que sin ellos no hubiera sido posible poder realizarlo, ¿no? Primeramente, tenemos a Sonia de la Torre, ¿no?, que fue nuestra tesista de maestría, ¿no? Al doctor Juan Romero Aquino, al tesista de maestría Carlos Chilo, los tres de la Universidad de San Agustín, al doctor Andrés Guerra de la Pontificia, al doctor José Coaquira de la Universidad de Brasilia, al doctor David Gregorio Pacheco de la UNSA, al doctor Orlando Félix de la Universidad de Brasilia, al doctor José Solís de la Universidad de Ingeniería, ¿no? Bueno, en persona. Bueno, primeramente me gustaría hacer un poco de propaganda, tal vez, de la Universidad de Brasilia, ¿no? Como bien se sabe, Brasil está en el centro oeste de Brasil. Yo tuve la oportunidad de hacer el doctorado en esta ciudad. Es una ciudad bastante atípica, ¿no? Es una ciudad nueva con 63 años recién de fundación. El formato es bien peculiar. Tiene el formato de un avión, como se puede ver. Y en una de las alas se encuentra la Universidad de Brasilia, ¿no? Existen muchos puntos típicos de Brasil, de Brasilia. Dentro de ellos podemos resaltar el puente JK, ¿no? La Catedral de Brasilia y los ministerios, ¿no? Bueno, este es la orla del lago Paranoá, donde es un punto bastante turístico. Bueno, y esta es la Universidad de Brasilia. Muchas de de la arquitectura de Brasilia fue diseñada por el arquitecto Oscar Niemeyer, que es uno de los arquitectos más representativos de Brasil. Bueno, entonces, como motivación, me gustaría comentarles por qué realizamos este estudio. Es bien sabido, ¿no?, que en el aliento de las personas es exhalado diferentes compuestos orgánicos volátiles. Dentro de los compuestos orgánicos volátiles podemos tener, por ejemplo, la acetona. La acetona es un biomarcador para algunas enfermedades, por ejemplo, la diabetes. Fue mostrado, ¿no?, que personas con diabetes presentaban concentraciones altas de acetona, ¿no? Bueno, existe también otros compuestos orgánicos volátiles que son exhalados de la persona. Principalmente en este trabajo nos centramos en el etanol. Esto porque el etanol es un biomarcador para personas que han consumido alcohol, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta de este trabajo? Es poder crear sensores altamente sensibles al etanol y poderlos implementarlos en los carros como parte de ellos, y estos estén conectados directamente al arranque del carro. La idea es que cuando una persona ingrese al carro, el primer sensado sea del sensor. Si esta persona estuviese con signos, altas concentraciones de etanol en el aliento, el carro no podría ser encendido, y la idea es que envíe una señal, ¿no?, a un móvil, y pueda así avisar a una familia o a la autoridad que pueda dar
ayuda a esa persona, ¿no? Impidiendo de esa manera que pueda haber accidentes que son muy comunes debido a este tipo de mal uso del alcohol, ¿no? Bueno, si tuviesen dudas, por favor, y quisiesen hacerlo, siéntanse a voluntad de poder interrumpir. Bueno, la deposición de las películas fue realizada por el método de DC Spattering, ¿no? Entonces, el método de DC Spattering es un método físico que consiste en crear un vacío en una cámara y a través de una diferencia de potencial poder insertar átomos de argón. Estos átomos de argón van a ser ionizados positivamente y van a bombardear el cátodo, donde está el blanco, y el blanco, estos átomos van a ser depositados en el substrato, ¿no? Bueno, este es una cámara. Dicho sea de paso, esta cámara se encuentra en la UNSA. Fue una cámara que la UNSA llegó a la UNSA gracias a un convenio de hace muchos años con Holanda, y hasta ahora pues está funcionando. Bueno, este es el plasma que se mueve, es un típico plasma, y el proceso de crecimiento fue el siguiente. Bueno, primero el cuidado con los sustratos. Utilizamos dos tipos de sustratos: los sustratos de borosilicato y los sustratos de óxido de alúmina, ¿no? Primeramente se depositó óxido de titanio en todas las películas con un mismo espesor, intentando mantener el mismo espesor, y luego se depositó una capa de óxido de estaño, variando el tiempo de crecimiento, consecuentemente variando el espesor de la película, ¿no? Este es un ejemplo claro de la configuración. Abajo se colocaron electrodos de oro para poder hacer las medidas eléctricas propiamente dichas, ¿no? Como fotocorriente o sensibilidad. Antes de tener los sensores, se realizó un tratamiento térmico en una atmósfera de oxígeno. Esta atmósfera de oxígeno permitió promover una buena conductividad al óxido de estaño, y aumentó la cristalinidad de la muestra, ¿no? Tenemos muestras bastante cristalinas. Bueno, este es el horno usado para el tratamiento. Coloqué esta figura para poder observar aquí cómo son las películas. Son películas transparentes, ¿no? Esto debido a las propiedades ópticas del material, ¿no? Debido al GEP, que se puede observar la transparencia de estas películas. Bueno, más una vez el tratamiento fue a 500 grados Celsius durante 2 horas. Bueno, aquí tenemos la primera caracterización, la caracterización estructural. Esta fue realizada en un difractómetro comercial, ¿no? Donde se puede observar en la parte inferior el espectro de difracción de la fase de óxido de titanio y el espectro de difracción de la fase de óxido de estaño, ¿no? Los picos fueron indexados como titanio en fase anastasa y el óxido de estaño en fase tetragonal tipo rutilo, ¿no? Ya cuando tenemos las bicapas, ¿no? Como se muestra aquí, con los diferentes espesores, se puede observar claramente que las intensidades de los picos de la fase de óxido de estaño van van aumentando en función al espesor, ¿no? Esto es coherente porque estamos aumentando el espesor de la película y tenemos mayor masa, ¿no? Consecuentemente, la intensidad aumenta. Se hizo un tratamiento de los datos de cada uno de los espectros a través del el refinamiento de Rietveld. El programa que se usó fue el GESAS, ¿no? Es un programa de acceso libre, ¿no? Se puede bajar por internet, entonces es una herramienta bastante útil para esto. Bueno, aquí se puede observar que hay una buena correlación entre los datos experimentales, que serían los puntos,
La línea roja continua sería nuestro difractograma calculado. Y la diferencia entre estos dos se mostró una buena correlación, ya que tiene una tendencia lineal, ¿no? No se observaron otras fases adicionales a la fase de óxido de estaño tipo rutilo y a la fase de óxido de titanio tipo Anastasia. Bueno, de los difractogramas podemos extraer la fracción de masa de la fase de óxido de estaño respecto a la fase de óxido de titanio. Podemos observar que esta tiene una tendencia en aumento en función del espesor, ¿no? Otro parámetro importante también es el volumen de la celda unitaria de óxido de estaño. El volumen esperado es de 71.5 angstrom para un óxido de estaño bulk. Los valores obtenidos son valores ligeramente abajo del valor esperado, lo que sugiere algún tipo de tensión, ¿no? De tracción en la película. Y esta pues intenta tener un proceso de relajamiento a medida que aumentamos el espesor. Los tamaños de los cristalitos que se obtuvieron para la fase de óxido de estaño fueron entre 4 y 6 nanómetros. No se observó una tendencia clara en el cambio del tamaño del cristalito. Entonces tuvimos cristales muy pequeños en esa región. En cuanto a la fase de óxido de titanio, los tamaños de los cristalitos obtenidos por difracción de rayos X se observaron mayores que 100 nanómetros. Bueno, hicimos una caracterización morfológica a través de microscopía electrónica de barrido. Las figuras muestran claramente estructuras tipo columnas. Hay regiones, no es una superficie lisa, sino existen grietas, ¿no? En estas grietas, esto es importante porque para la aplicación de sensores necesitaríamos una buena área superficial y estas grietas podrían proporcionar una mayor área superficial comparado a una película totalmente lisa, ¿no? Algo importante a mencionar es que a medida que se va aumentando el espesor, ¿no? De la capa de óxido de estaño, se observa un aumento de estas regiones, de estas pequeñas áreas, como si fuesen pequeñas columnas, ¿no? Se va aumentando en función del espesor. Para determinar el espesor de las películas, el espesor físico, se hizo una medida de sección transversal. Aquí se puede ver claramente la monocapa de óxido de titanio y la capa de óxido de estaño. Entonces, esta tiene una estructura tipo columnar, con columnas, ¿no? Y un espesor de 800 nanómetros, ¿no? Y el espesor de la capa de óxido de titanio de 150 nanómetros. Bueno, aquí se hizo también un análisis elemental, ¿no? Usando el microscopio electrónico de barrido, y se obtuvo la razón de estaño de titanio, que como esperado estaba en aumento en función del espesor de la capa de óxido de estaño, ¿no? Dominado o controlado por el tiempo de deposición. Bueno, la rugosidad también se muestra bastante rugosa en función, aumento de la rugosidad en función del espesor. Bueno, aquí coloqué el espesor en esta tablita, el espesor de la capa de óxido de estaño a 35 minutos. Bueno, como les había mencionado, es importante obtener una idea de la sección transversal de estas columnas, ¿no? Ya que tenemos crecimiento en forma de columnas, estas no presentan una forma circular. Entonces, una forma de poder cuantificar esto es a través de la medición del diámetro de Ferret, ¿no? Entonces, a través de un análisis de datos podemos obtener el diámetro de Ferret para toda la serie.
En esta figura inferior izquierda se puede observar el histograma para la muestra con 15 minutos y para la muestra con 35 minutos, ¿no? Se hizo un ajuste con una función log normal para las dos. Y aquí presentamos el comportamiento del diámetro de Ferret en función del tiempo de crecimiento de la capa de óxido de estaño. Se observa un aumento del diámetro de Ferret. Esto sugiere que que películas delgadas presentan un diámetro menor cuanto más fina es, ¿no? Un parámetro importante para nosotros fue eso. Bueno, aquí para confirmar, se realizaron medidas de AFM, ¿no? Todas las muestras presentaron una buena calidad en cuanto a homogeneidad de las películas, con un aumento claro de los tamaños de los granos en función del tiempo de deposición, ¿no? Se ve claramente cómo está variando y lo importante para nosotros fue determinar la homogeneidad. Bueno, se realizaron también medidas de espectroscopía Raman, ¿no? Para toda la serie. Algo importante y curioso a mencionar es que nosotros al inicio esperábamos obtener alguna contribución de la capa superior, mayoritariamente, ¿no? Y no de la capa inferior. Si alguna consulta. No, sigue. Es que ha entrado otro panelista, sigue. Ok. Sí, entonces fue lo curioso porque cuando hacemos espectroscopía Raman, lo primero es que tengamos señal más de la superficie, pero los modos vibracionales que se obtuvieron fueron de la fase de óxido de titanio, ¿no? La idea o la justificativa o tal vez la respuesta a eso es que las nanopartículas de óxido de estaño son muy pequeñas, y cuando tenemos nanopartículas muy pequeñas de óxido de estaño, estas no presentan picos Raman bien definidos, y más o menos como bandas. Entonces, por eso que lo que se observó básicamente son las propiedades de la monocapa de óxido de titanio que está abajo, ¿no? Como era de esperar, si pensamos en eso, la monocapa de óxido de titanio para todas se mantuvo las mismas condiciones, no tendría por qué tener una variación considerable, ¿no? Tal como se muestra aquí en las posiciones de los modos vibracionales, no tiene una variación, están más o menos en una misma tendencia para todos ellos. No en tanto surge algo curioso aquí. Si analizamos el pico EG, no el G, estas presentan valores cuando está el óxido de estaño encima, menores que cuando estuviese solo óxido de titanio, ¿no? Esto es importante porque de alguna manera nos da a entender que el óxido de titanio, al ser colocado una capa de óxido de estaño, está teniendo un recubrimiento, y esta de alguna manera contribuye en la mejor cristalinidad de esta, ¿no? Entonces se observa un ancho a media altura del pico EG, ¿no? De G, mucho menor cuando nosotros recubrimos con óxido de estaño. Bueno, voy a pasar a la parte de caracterización por espectroscopía OBEVIS. En esta parte nosotros analizamos la transmitancia de las muestras, ¿no? Como se puede ver en el gráfico izquierdo, tenemos dos aspectos que podemos hablar. La primera es la región de absorción. En esta región, acima de 300 nanómetros, la transmisión tiene una absorción alta, ¿no? Por lo tanto, la transmisión cae casi a cero. Esta región es la región donde se encuentra el GEP, de donde podemos traer contribución de GEP. Y también tenemos oscilaciones acima
del borde de absorción, oscilaciones para todas ellas no homogéneas, ¿no? Cuando digo no homogéneas es que no son homogéneas en el sentido que los máximos y mínimos no están distribuidos homogéneamente y sí tienen cierto comportamiento típico, ¿no? Este comportamiento típico es porque tenemos un sistema de bicapa, ¿no? De dos espesores diferentes, ¿no? Cuando hacemos el análisis, por ejemplo, aquí el análisis nosotros simulamos en nuestro modelo un sistema de bicapa, ¿no? Con una capa de óxido de titanio y con una capa de óxido de estaño y con el sustrato de borosilicato, ¿no? Cabe mencionar que esta línea punteada que está aquí es nuestra medida de borosilicato. Afortunadamente para nosotros, ¿no? Los valores, la absorción de nuestras muestras fue acima de la absorción del borosilicato, ¿no? De lo contrario, no hubiéramos podido obtener esto, sino hubiéramos tenido nada más la señal de substrato. Bueno, seguidamente, a través de este análisis, se pudo determinar el espesor de todas las películas y a través de esta, la tasa de deposición, ¿no? Entonces, la tasa de deposición fue de 24.5 nanómetros por minuto, ya en cuanto a la capa de óxido de estaño. La capa de óxido de titanio permaneció casi invariable, como se puede observar aquí. Noten una pequeña variación entre 200 y 250. Estas estrellas verdes aquí son las estrellas, son los datos obtenidos por la medida de sección transversal y se muestran bastante aproximados o con una buena correlación con los valores obtenidos por medidas ópticas, ¿no? A través de los análisis también se pudo determinar a través de la ley de Tau los valores para el ancho de banda prohibida, tanto para la fase de óxido de estaño como para la fase de óxido de titanio. Los valores que se encontraron para el óxido de titanio tipo Bull, usando n igual a un medio en esta ecuación que me representa una transición indirecta, como es esperado para el óxido de titanio, como es mostrado en el teorema para el óxido de titanio, y los valores se encuentran entre el valor esperado de 3.2 electronvolt. Ya para la fase de óxido de estaño, igual los valores se encuentran muy cerca al valor esperado de 3.8 electronvolt esperado para el óxido de estaño Bull. Esto usando la ecuación de Tau para una transición directa, como es el observado en la estructura de bandas para el óxido de estaño. Bueno, aquí ya viene la parte de aplicación, ¿no? En este punto quisiera detenerme un poco porque el escenario que tenemos es que nosotros tenemos un sistema mudando el espesor de la capa de óxido de estaño y a medida que cambiamos el espesor de la capa de estaño, tenemos diferente área superficial, ¿no? El estudio era ver la evolución, ¿no? En función del espesor y cómo la capa de óxido de titanio podría afectar o de alguna manera aumentar o disminuir, ¿no? La señal de óxido de estaño. En este gráfico de la derecha se ve la fotoconductividad a temperatura ambiente de la bicapa de óxido de titanio de estaño con 15 minutos, la más fina, y se puede observar que cuando la luz UVA incide en la muestra, hay un aumento en la fotocorriente, ¿no? Esto se puede explicar tal vez fácilmente teniendo la idea de la estructura de la banda de conducción y la banda de valencia, donde la luz excita electrones de la banda de valencia y pasa para la banda de conducción, ¿no? Y aumenta la cantidad de electrones libres, disminuyendo la resistividad. Y eso es lo que pasa en sistemas con fotoconductividad. La corriente se ha aumentado debido a la migración de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción,
y cuando esta luz deja de excitar, tiene un tiempo de relajación y la corriente vuelve al valor inicial, ¿no? Entonces, presentó buena reproductividad, ¿no? Se puede observar aquí varios ciclos de encendido y apagado, donde se observa el mismo comportamiento del incremento de la corriente y disminución cuando la luz es prendida y apagada respectivamente, ¿no? En este gráfico que está aquí, ¿no? Mostramos la comparación entre la monocapa de óxido de estaño, como se puede ver aquí en bajo, las barras inferiores se muestran el sistema con monocapa, y vemos un alto valor, ¿no? En las muestras con menor espesor, ¿no? Y a medida que va aumentando el espesor, esta señal va siendo disminuida, ¿no? Esta caída que se observó principalmente fue asociado al área efectiva, ¿no? Que tiene los sensores, y son incrementados cuanto estos son más finos, ¿no? Pero curiosamente, cuando colocamos la capa de óxido de titanio por abajo y la capa de óxido de estaño por encima, con el mismo espesor, se observó un aumento casi del doble en casos, bastante aumentada, ¿no? Esto sugiere que realmente está habiendo un acople, una interacción en la frontera de la capa de óxido de titanio y óxido de estaño, en el cual los electrones de la capa de óxido de titanio, cuando es excitada la luz, pasan a la capa de óxido de estaño, ¿no? Aumentando la conductividad eléctrica, ¿no? Existe un proceso aquí que aumenta la conductividad eléctrica, aumentando la señal, ¿no? Esto fue observado también en otros trabajos, pero este es uno de los primeros observados en este material, de esta forma que lo presentamos. Bueno, seguidamente vemos la parte, el objetivo fundamental. Hasta aquí podemos mencionar que películas muy finas tienen un buen comportamiento, una buena administración de los electrones, y que existe realmente un buen acople, o se produjo un buen acople entre la capa de óxido de titanio y la capa de óxido de estaño, de tal forma que la capa de óxido de titanio incrementa los electrones en la banda de conducción, ¿no? Promoviendo así el mayor señal de fotocorriente, ¿no? En el caso de la aplicación, nosotros hicimos este modelo de estructura de monocapa con estructura tipo columnar, ¿no? Como se vio en las gráficas por Zen. Y la idea es que esta área superficial también tenga estas áreas de las grietas, ¿no? De las grietas pueda también tener oxígenos absorbidos, ¿no? Cuando nosotros lo colocamos al medio ambiente, el gas del medio ambiente, el oxígeno del medio ambiente es absorbido en la superficie, atrapando electrones, ¿no? Entonces se crea estos tipos de oxígeno, ¿no? Cargados, adheridos en la superficie, y cuando nosotros lo colocamos en la presencia de un gas, este gas puede interactuar con esos oxígenos absorbidos de la superficie, liberar electrones y transformar, en el caso del metanol, en CO2 y agua, ¿no? Entonces, procesos de oxidorreducción se producen en la superficie, ¿no? Aumentando la resistividad en presencia de oxígeno y disminuyendo en la presencia del gas, ¿no? Lo mismo pasa en el sistema de bicapa, ¿no? Pero al tener mayor cantidad de electrones y favorecer la interacción de la capa de óxido de titanio, lo que se esperaba tener una mejor señal, ¿no? Mejor señal como sensor. Bueno, aquí está una medida de sensibilidad. Cabe mencionar, ¿no? Que esta medida de sensibilidad es una medida a temperatura ambiente. Según lo que nosotros hicimos la búsqueda bibliográfica, muy pocos trabajos se encuentran en cuanto a
determinar la sensibilidad a temperatura ambiente, ¿no? Porque es bien conocido que estos óxidos necesitan una temperatura de trabajo y esta temperatura de trabajo suele ser acima de 200 o 300, entre 200 300 grados Celsius. Esto es importante porque a nosotros tener un sensor mucho más sensible a temperatura ambiente podría fácilmente disminuir los costos de producción y abaratar el producto, ¿no? Es un parámetro muy importante en cuanto a los sensores de gas. Bueno, podemos observar aquí en el gráfico de la derecha que la sensibilidad realmente tuvo un gran aumento, ¿no? En el sistema de bicapas, ¿no? Y esta decae en función del espesor, ¿no? Entonces tenemos un sistema bastante sensible y se torna bastante prometedor, ¿no? Para aplicaciones en sensores de gases. Bueno, finalmente este trabajo fue publicado en el 2023, ¿no? Fue un trabajo de la tesista, como mencioné, Sonia La Torre, en colaboración con las demás instituciones y fue un trabajo bien visto por esta revista. Bueno, finalmente, muchas gracias. Si tuviesen preguntas. Bien. Muchas gracias, Fermín, por su excelente palestra. Vamos a pasar ahora con la sección de preguntas. A todo el público que nos sigue a través de las distintas redes sociales y distintas universidades, pueden ir dejando sus preguntas y al final les vamos a transmitir al palestrante del día de hoy, a Fermín. Bien, vamos a empezar con las preguntas del representante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas, el doctor Ángel Bustamante Domínguez. Ángel, cámara, por favor. Ángel. Tu micrófono, Ángel Bustamante. ¿Se encuentra? Bien, mientras lo esperamos, porque al parecer no está... no está atento. Seguimos con un panelista que siempre nos acompaña desde Cambridge y afiliado también a la Universidad University College London. Es el profesor Stuart Holmes. Stuart, you there? Your camera, please. Okay. Microphone. Is it microphone on? Yeah. Okay. Thank you, Professor Aragon, for an interesting talk. I have a few technical questions. You showed the surface roughness, and it seemed to increase as the thickness increased, and then reduce. Why would it reduce for the slide 10, I think? Okay. The 35-minute sample, the thickness reduces, the roughness reduces. Is that a systematic behavior or maybe just in the noise? Yeah, okay. We can determine the surface roughness. I think is not good to tell when you have same microscopy because you have only 2D dimension, all right? But I think more credible is if you obtain it from AFM measurement, and with confirming with this. I think this ruggedness is obtained by this measurement. I'm sorry, Yeah. I think I thought maybe I have a mistake. It's not possible determined by electron microscope. This ruggedness is obtained from the IFM. Sorry, that. Oh, that's okay. I have another comment. Thank you.
I have another comment. You showed the band structure, which looks a little bit like a PN junction. I know it's not quite a PN junction. Page 17, yeah. So, are the films undoped? Do you get any doping effects? Perhaps in the crystal? I mean, they're quite resistive, so I wouldn't expect too much doping. Yeah. But yeah, it is possible. It is possible. In this case, both tin oxide and titanium oxide is both is N-type, right? It's a yeah, it seems N-type. N-type. In this regard, you have N-type, N-type. But it is possible you have a migration between the up layer and upper layer. Maybe the interface is. I think we have. I think it's possible you have this, but we cannot determine it. For this possible, maybe it's possible make XPS using a depth profile. But I know discuss this point. That's very good. Thank you for answering my questions. Very nice talk. Thank you again. Thank you, Stuart, for your question. Thank you so much. Okay, yeah, Stuart, let me comment to you that Fermín Aragon has been working in the past or even up to now with Lisbeth Leon Felix. Do you remember Lisbeth Leon, who was in Cambridge more than 1 decade ago? Yes, I remember her. I did meet her, Luis. Yes, I remember her. Yes. Yeah, she's now working in Arequipa, in Peru. Yes, in the University of San Agustin. And Fermín works with her as well. Yeah, very nice. I met Fermín in Brasilia. Okay, nice. Okay, thank you. Okay, let's go with continue with the next speaker, or the next panelist. Sigamos con las preguntas de los siguientes panelistas. Recordar que el público que nos está siguiendo esta transmisión puede dejar sus preguntas en las redes sociales donde está siguiendo esta charla. Bien, al final vamos a pasar a la pregunta del público. Bien, entonces continuamos. Vamos a ver si ya se conectó Ángel Bustamante, decano de la Facultad de Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ángel, ¿estás? Micrófono y... A ver, ¿me escuchas? Sí, tu cámara, por favor, Ángel. Es que estoy con un problema de conexión acá. Ok, No, tu pregunta. Espérame de la pregunta. Tengo problemas con el Zoom y ¿cómo se llama? Y este teléfono. Por eso que se escucha, se va, viene, ¿ya? Para la próxima tengo que ir a arreglar esto. ¿Tienes preguntas? ¿No tienes? No, exonérame porque ahorita estoy con un problema con el teléfono. No te ¿Ya? preocupes, al menos saludos para Fermín Aragón. Trabaja con José Coaquira en Brasilia. Bueno, Fermín Aragón es un buen amigo de la Universidad Nacional de Brasilia. Él es arequipeño y lo conocí en la Universidad Nacional de Brasilia cuando visité su laboratorio hace unos años atrás. Bien, continuamos entonces con siguiente panelista. Bueno, nos volvemos a Chile de una vez. Pasamos con las preguntas del profesor Sergio Conejeros Espíndola de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, Chile. Sergio. Hola, buenos días. Muy interesante tu charla, doctor Fermín. Tuve algunos problemas me perdí tuve problemas de conexión también, así que perdí algunos tramos de la presentación. Pero me gustaría saber, ¿fue el único método de síntesis que probaste, no? ¿Solamente por CVD o probaste también algún otro método de síntesis para comparar o literatura? Si, por ejemplo, hay otros métodos, por ejemplo, para formar materiales nanoestructurados, por ejemplo, métodos hidrotermales. No sé si hay otro método comparaste con otros métodos de síntesis o solamente te quedaste con este método y trataste de optimizar este método de síntesis.
Sí, bueno, gracias Sergio primeramente por tu pregunta, realmente muy interesante tu pregunta. Solo mencionar que la técnica que usamos fue una técnica física de ese sputtering. Hemos intentado comparar con otras técnicas, sintetizar nanopartículas, ¿no? Para poder nosotros compararlas, ¿no? Se depositó por métodos de Pecini, ¿ya? También se depositó por Solgel. El laboratorio viene trabajando en la actualidad en varias líneas, en varias frentes, pero yo creo que este método, al ser un método físico, él permite tener un buen acople entre la capa de óxido de titanio y la capa de óxido de estaño. ¿Por qué? Porque en el crecimiento es un crecimiento básicamente, son átomos que van siendo crecidos sobre la capa de óxido de titanio y van penetrando en ciertas regiones o porosidades de la muestra. Y esto nos permite obtener un buen acople en la interfase. Ya si tuviésemos tal vez un método más robusto como hacer por spin coating tal vez para hacer un sistema de bicapa, yo no sé si podríamos tener ese tipo de acople. Volviendo a tu pregunta, no comparamos porque la idea era intentar mostrar, ¿no? Cuál sería el efecto del espesor de la capa de dióxido de estaño teniendo la capa de dióxido de titanio y no teniéndola, ¿no? Entonces los resultados fueron bastante prometedores en ese sentido, porque el hecho de colocar una capa de óxido de titanio en la superficie incrementó la administración de electrones bastante, ¿no? Como se muestra en la medida de fotocorriente, entonces realmente los electrones migran de la banda de conducción del óxido de titanio para el óxido de estaño, aumentando la población de estos. No sé si respondí tu pregunta, Sí, Sergio. muy interesante. Sí, ahora sí, una comparación directa puede ser con estas técnicas de spin coating, ¿no? Pero yo creo que tienes más control con el sputtering, ¿no? Por el sputtering puedes crecer capa a capa, con el spin coating tienes menos control, te formarías multicapa. Es correcto, ¿no? Eh, Entonces, esos métodos, los métodos físicos presentan esa ventaja de tener un mayor control y tú poder, de alguna manera, tunelar las propiedades en la interfase. Sí, otra consulta, me diste los Van Gap, ¿no? Por casualidad. Ah, sí, si medimos el Van Gap, sí, Ahí estaban por ahí, ¿no? está aquí. Ajá. Sí, son bastante grandes, ¿no? Porque estaba pensando que, por ejemplo, para fotocatálisis, pues, pensando para hidrógeno, para producir hidrógeno a partir de agua, normalmente se necesita un backup de alrededor de 2 electron volt. Sí, Y bueno, correcto. sí, Continúa, por favor. dime no. No, Eso de hecho, tenemos un proyecto de depositar óxido de titanio y depositar otro óxido encima con menor gap, específicamente para la aplicación que mencionaste, ¿no? Para hacer celdas de combustión. Hay un proyecto ahorita en la Pontificia ya. con un profesor, Tenure Trag, ¿no? De ahí, que está interesado en producir películas de óxido de titanio y colocar carburo de silicio encima. Ah, buenísimo. Sí, sí, eso, sí, sí, hay muchos reportes que estos compuestos así como son candidatos, una vez modulados, ¿cierto? Cuando se modulan sus propiedades pueden llegar a ser candidatos para ser buenos fotocatalizadores. Y por último, tú tienes colaboraciones con que te hagan los cálculos de FTE, por ejemplo, para poder tener un mejor entendimiento de los procesos que suceden, ¿cierto? A nivel atómico en estos materiales y poder correlacionar las propiedades microscópicas con las propiedades macroscópicas que finalmente tú mides. No, más una vez, Sergio, gracias por la pregunta, no me permite contestar eso. Realmente tenemos, yo trabajé también con DFT a un tiempo atrás. Tengo algunas publicaciones en DFT, pero DFT es una cosa que uno tiene que centrar de lleno, ¿no? Entonces, tenemos colaboración con un teórico, ¿no? De la Universidad de San Carlos, ¿no? Bastante colaboración, diría yo.
Él ahorita se encuentra en Perú haciendo una visita aquí en la Universidad de San Agustín. Es el doctor Leonardo Villegas Leblowski y él es experto en DFT y tenemos varias colaboraciones con él, ¿no? Específicamente en óxido de estaño. Y lo que estudiamos básicamente o fundamentalmente, disculpa, son defectos de la red, como defectos como vacancias, átomos intersticiales y centramos en el dopaje con metales de transición y cómo podemos nosotros obtener las propiedades magnéticas en estos materiales por DFT. Ya, porque aquí, no sé, en Chile, de hecho con Felipe, después te puede contar un poco más al respecto, pero nosotros estamos haciendo estos cálculos de nanofilms de dióxido de estaño. O sea, cálculos en 2 dimensiones, utilizando modelos del lab. Entonces, si te interesa tener así un approach por ese lado, podríamos conversar. Me parece muy interesante tu trabajo. No, perfecto. Yo creo que en cuanto a la parte de computación es mucho la parte de material humano y material en cuanto a poder computacional que se pueda obtener. Los cálculos son muy demorados, ¿no? Como tú bien debes saber. Exacto. Sí, yo creo que sería excelente, ¿no? Poder crear una colaboración, ¿no? Centrando en algunos tipos de efectos. De hecho, nosotros ahora estamos centrando en óxido de estaño, pero estamos colocando, estudiando los planos más reactivos de la fase dióxido de estaño y ya estamos más o menos en mitad del camino, pero tenemos mucha deficiencia en cuanto a la parte de poder computacional y los cálculos están demorando mucho, pero algo se tiene y tal vez más adelante podamos tener una reunión y mostrarte lo que venimos haciendo y tú nos muestras lo que tú vienes haciendo y ver si sale algo interesante por ahí. Sí, por supuesto. O sea, principalmente yo estoy colaborando con Felipe en esto, pero que ahora te va a preguntar y él, bueno, lo dejo hasta ahí porque, claro, yo supongo que te va a hacer las preguntas, te va a hacer algunas preguntas relacionales. Él sabe, él tiene más experiencia con el dióxido de estaño. Bueno, eso es todo, pero sí, muy interesante tu trabajo, Fermín. Y si requieres que colaboremos, encantado de colaborar contigo. Bueno, Gracias. muchas gracias por tu presentación. Esas son mis preguntas, Luis. Gracias. Muchas gracias, Sergio Conejeros, de la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta, Chile. Bien, Sergio, comentarte que el supervisor de Fermín, el profesor José Coaquira, de la Universidad de Brasilia, ha confirmado su presencia en la segunda conferencia latinoamericana en superconductividad y magnetismo, que se va a realizar del 23 a 27 de octubre en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Entonces, Fermín no ha confirmado aún, está invitado siempre, Fermín, estás invitado a participar, José Coaquira va a participar, y envió su abstract también. Y Sergio Conejeros también va a estar presente junto con el profesor Stuart Holmes, que te acaba de hacer la pregunta, y también con el doctor Felipe Mundaca, de la Universidad de San Sebastián en Chile, también al sur, que también van a estar. Bien, entonces, si es que Fermín asistes a esa conferencia, ahí van a estar presentes también todos los miembros de la red que te están haciendo preguntas. No, sería Bien, genial. gracias, Sergio Conejeros, por su pregunta. Gracias. Continuamos entonces con el siguiente panelista, que es el profesor Felipe Mundaca de la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt, Chile. Felipe. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sigue. ¿Qué tal, Fermín? Gracias por tu Felipe. presentación. Bueno, tengo 2 preguntas, una relacionada con la parte experimental. Me llamó la atención los resultados que nos mostraste de espectroscopía Raman. No sé si nos podrías proyectar. Ajá. Bueno, me llamó la atención que solamente detectaste la fase del óxido de titanio y nos
no sé si escuché bien, pero el óxido de estaño no fue detectada. ¿Fue así o escuché mal? No, sí, Felipe, gracias. Sí, exactamente, ¿no? Como tú bien mencionaste, lo que nosotros también esperábamos al inicio es tener la contribución de dióxido de estaño, pero curiosamente lo que se obtuvo fue el espectro de dióxido de titanio, ¿no? Entonces, eso está implícito en que el láser bien excita, tiene una penetración y de alguna manera tiene que volver al detector para ser medido. Eso es un poco complicado, pero tal vez en ciertas regiones donde haya esas fisuras, la luz realmente entra y vuelve, ¿ya? Y tengamos esa contribución. Ahora, la idea de por qué el óxido de estaño no estuvo presente es porque esta tiene tamaños de grano muy pequeñas, en torno de 4 y 6 nanómetros, y lo ve como si fuese una fase amorfa, ¿ya? Esto ya habíamos visto en otro trabajo únicamente en óxido de estaño y realmente los picos son bien anchos, ¿no? Ya como el óxido de titanio es mucho más cristalino, tal vez lo está solapando, por así decirlo, si alguna señal del óxido de titanio lo solapa, y lo único que se ve es la fase de óxido de titanio. Ya. ¿Cómo se llama? Esta técnica supongo que es confocar, ¿no es cierto? Si es un El microrama, que tiene. ujú. Quizás por ahí está el problema, ¿no? No sé si por ahí más adelante quizás puedan confirmar. Cuando es por, digamos, nanoestructura, es mejor utilizar un Raman confocal. Yo he medido películas, digamos, de grafeno, ¿no? Monocapas de grafeno y se detecta súper bien cuando es confocal, a diferencia cuando es micro Raman. Entonces quizás por ahí pueda que sea la mejor manera de detectar, en este caso, el óxido de estaño. Habría que hacer las pruebas o quizás alguien que tenga más experiencia en Raman quizás lo pueda comentar, pero es lo que yo te podría decir, que en confocal es mucho mejor para este caso. Y lo otro que te iba a preguntar, bueno, relacionado con lo que estaba comentando Sergio, claro, acá nosotros nos dedicamos a hacer cálculos. Yo igual he trabajado mucho con el óxido de estaño, dopado ya últimamente también en SLAB, que básicamente ultra thin film, ¿no? Y lo queríamos utilizar para una aplicación especialmente de producción de hidrógeno verde. Entonces yo por ahí vi que en una de tus, digamos, experimentos, determiné un espesor mínimo de bulk, ¿no? Perdón, determina un espesor. No Sí, escuché un la bien. espesor mínimo de digamos, volumétrica. Del No espesor. sé si lo vi por ahí desetilicando. Bueno, las películas son de acima de 300 para 900 nanómetros de la fase de óxido de estaño. Si te refieres a ese espesor, es el espesor de la monocapa, ¿no? De arriba. No sé, si te refieres a eso, Felipe. Hay una gráfica en donde nos muestras que bajo un espesor ya llegamos a la fase volumétrica, a la fase vol. Creo que antes, una de las primeras. Ok, de repente el parámetro de red. ¿Ese de ahí? Esa. Era el volumen de la celda, S71, o que lo que Sí, es sí, S71.5. sí, sí. Es el volumen de la. Ya, como me confundí yo, porque, claro, yo como vi Armstrong, ya, por eso yo pensé que era el espesor, ya. Entonces ustedes no han determinado ese espesor mínimo digamos, de bulk, de cuando cambia de fase bulk a fase, digamos, no sé, nano, por decirlo de alguna forma. Bueno, Porque las propiedades todas van a cambiar, ¿no?
Sí, Va a claro. haber aumento del bank gap por el y todo eso. Claro, podría seguir No, reduciéndose no sé si... el espesor, pero tal vez una técnica más apropiada para crear monolayer sea MBE, ¿no? Tal vez para producir de esa orden. En cuanto a spattering, crece partículas o películas bastante gruesas y definir en la región de nanómetros de monocamadas, eso es complicado. Ya, ok. Y mi última pregunta, ¿cuál fue? Es que no me quedó claro cuál fue el rol del óxido de titanio como base, porque yo vi que el óxido de estaño creció columnar a pesar de no estar el óxido de titanio. Así Ah, como que me entró, sí, bueno, por lo que dijiste, ¿no? el espesor de óxido de estaño, con el cambio del espesor, tú lo que estás cambiando es el área efectiva, ¿no? Cuanto más fina es Ya. la película, mayor área efectiva tú tienes, ¿ya? Porque las columnas son menores, ¿no? Entonces, Mm, esa es la respuesta porque tiene alta sensibilidad las muestras nada más con óxido de estaño. Ahora, si pasamos a las bicapas, entonces está teniendo un efecto en la interfase en el cual, al ser el óxido de titanio un semiconductor de ligeramente menor gap, y debido a la configuración electrónica, este cede electrones para el óxido de estaño, ¿ya? Y aumenta la administración de electrones. Entonces, utiliza una mayor señal efectiva en las bicapas. Entonces, ese es el efecto, ¿no? Esa heterunión que se forma entre el titanio y el estaño. ya. Ahí está, que me fue a preguntar con qué gala para sensor de gas, ¿Con qué gas? claro. Sí, bueno, el gas que fue usado fue etanol, ¿no? Etanol, o sea, el objetivo fundamental, ¿no? Era, como mencioné, es aplicarlo esto en dispositivos, en carros, ¿no? Donde nosotros podamos este sensor ser acoplado al sistema de arranque del carro, y cuando la persona está con alto grado de alcohol, esta va a exhalar en el aliento concentraciones de etanol y el carro no va a prender. Ya. Sí, sí, porque yo ahora que recuerdo todas esas cosas, claro, como te mencionaba Sergio, todo eso, como tú lo mencionaste también, que también trabajas en esto, otros estuviste trabajando, se puede modelar a nivel de DFT, entonces, sí, Solo una interesante tu trabajo. pregunta, Felipe, ¿cuál paquete utilizas? ¿Qué paquete utilizas? Usamos Crystal, bueno, tanto el 17 y ahora el último, la versión 2023, Crystal, Ah, que es que a diferencia del claro, Todo- ahí funcionan a pseudopotenciales y los cálculos, claro, como mencionaste, sí son costosos, pero aquí en Crystal, que funciona a base gaussiana, ahí el costo computacional es menor, sobre todo para el caso electrónico, ¿no? Propiedad electrónica. No, Entonces, en ese perfecto. sentido, Nosotros estamos estábamos en eso trabajando. sí, usando, bueno, comenzamos con Avini, después pasamos para Siesta, después fuimos para BASPI, después para BASPI migramos para Quantum Express, que también es libre, y bueno, y ahora que estamos comprando el Crystal también, ¿no? Para intentar hacer Ya, cálculo del Crystal, exactamente por lo que dijiste, ¿no? Por el costo computacional. claro, sí, precisamente por eso. Bien, esas eran mis preguntas. Muchas gracias por tu presentación. Gracias, Ahí Felipe. estamos en contacto. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Bien, muchas gracias, Felipe Mundaca, de la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt, Chile. Bien, pasamos ahora, nos movemos a México, al CIMBESTAP de México, con el profesor Arturo Martínez. Arturo. Y buenos días, Fermín. Muchas gracias por tu presentación. Buenos días, Arturo, gracias. Yo solo tengo una pregunta. ¿Me diste las propiedades eléctricas del óxido de estaño? Porque me llama la atención que tengas esos comportamientos
y solo con el espesor, ¿verdad? Y solo los asignaste al área superficial. Pero también las propiedades eléctricas pueden cambiar con el espesor. No sé si tengas mediciones de ese tipo. Bueno, en la tesis de mi estudiante hicimos medidas de shed resisting, ¿no? De resistencia de superficie. Bueno, observamos el comportamiento típico de shed resisting, que decae con el aumento del espesor, ¿no? De la película, pero la idea era determinar el número de portadores, ¿no? Infelizmente no tuvimos un contacto para hacer efecto Hall, ¿no? Y entonces paramos por ahí. Entonces la tesis se centró en el efecto del espesor. Como te mencioné, no encontramos detalles diferentes del número de portadores, que hubiera sido una cosa importante, Arturo. ¿Tienes algunos valores de la resistencia o resistividad? Sí, bueno, ahorita de cabeza tendría que revisar la tesis de mi estudiante, pero lo que me acuerdo que la resistividad varía. En óxidos es complicado, Arturo, porque esto depende de los defectos, ¿no? O sea, existe un rango alto, grande, de valores reportados en la literatura de resistividad. Esto porque son muy fuertemente dependientes del método, ¿no? Del método y de los defectos que ésta tenga, ¿ya? No es como metales, tú mides la resistividad por se resisten, puede tener la resistividad y te da valores muy cerca a los reportados, ¿no? Pero en óxidos son fuertemente dependientes de las vacancias, ¿no? Y los defectos que ésta tenga. Sí, claro, y más si los depositas con sputtering como tú, que como es una atmósfera deficiente de oxígeno, de repente puedes tener mucha deficiencia de oxígeno en las películas, ¿no? Aunque empieces de un target de óxido de estaño. ¿Cómo Bueno, empezaste? ¿O es con un target de estaño? bueno, lo que tenemos es, como es DC spattering, depositamos con titanio metálico y estaño metálico, ¿ya? Pero en una mezcla de oxígeno y argonio. O sea, hay una concentración de oxígeno para intentar promover la oxigenación. Cuando se hace la primera medida, como preparada, se muestra amorfo. No tiene estructura, es bastante amorfa. Únicamente aparece la estructura después del tratamiento, ¿no? Y bueno, y quería mencionar que no hemos hecho, no, en ese trabajo no se hizo, pero tenemos otro trabajo de películas de óxido de zinc, ¿no? A diferentes tiempos perdón, temperaturas de tratamiento, intentando estudiar la aniquilación de los defectos del óxido de zinc, ¿no? Entonces, pudimos observar realmente que hay regiones de temperatura que favorecen en la aniquilación de un defecto, ¿no? Existe un PRL muy común de Janotti que muestra cómo se hace, cómo cambia, ¿no? Esa temperatura de aniquilación de defectos en función de la temperatura. Un área bastante interesante que nosotros estamos intentando también continuar, pero mi tesista de maestría no está más, entonces, bueno, ahí queda y pienso a futuro la continuidad. Perfecto, muchas gracias. Me pareció muy interesante tu contribución. Gracias, Arturo, y saludos. Saludos. Bien, muchas gracias Arturo Martínez del Cinvestar de México. Bien, yo vi ese spattering en la UNSA, en la Universidad de San Agustín, con David Pacheco. Creí que ya habían dado de baja, sigue funcionando, ¿no? Medio Frankenstein ese equipo. Sigue No, pues funcionando bien. yo estuve ahí para montarlo y él está funcionando bien, ¿no? De hecho, tenemos varios proyectos
que están trabajando en Spattery, ¿no? En estos momentos. Bueno, en estos momentos Sí, yo exactamente tenemos óxido de tungsteno, estamos creciendo películas de óxido de tungsteno. Y también estamos creciendo películas de óxido de hafnio, ¿no? Bueno, ahorita estamos en eso en la UNSA. Yo recuerdo que David Pacheco, yo estaba en China y David Pacheco me pidió unos targets y en China están baratos los targets y los compré, e inclusive también targets magnéticos. Mal no recuerdo, era hierro, níquel, permaloy, no sé si cobalto también, y todos esos targets le di a Lisbeth para que lo lleve a la equipa. Inclusive le di una caja de sustratos de dióxido de silicio, le dejé a Lisbeth. Y no sé en qué va, me dijo que iban a hacer unos experimentos y no sé en qué va eso. Si le preguntas a David Pacheco sería genial para ver cómo va y cómo puedo ayudar. ¿Sí? Ok, bueno, puedo preguntar, pero bueno, puedo contándote de eso, la idea de estudiar metales magnéticos es estudiar exchange bias en estos, ¿no? Hacer el acople ferro-antiferro. En ese momento no tenemos un magnetómetro en la UNSA, no hay magnetómetro, en la UNB sí tenemos el magnetómetro, pero un SQUID, pero el problema es que este SQUID es un sistema bastante costoso de mantenerlo, ¿no? Entonces solo se prende ciertas temporadas del año por la falta de presupuesto y por no tener un ciclo cerrado, ¿no? Pero ten seguro, Luis, que vamos a aprovechar esos targets y luego te vamos a pasar información y pues vamos a contar con tu colaboración, Luis. Gracias. Gracias. Te comento que hace un par de días atrás, ahora estoy en Cambridge, hace un par de días atrás estuve visitando la Universidad Nacional de Colombia y los colombianos se han comprado un PPMS. Los colombianos y ya están llegando el equipo a la Universidad Nacional de Colombia. ¿Te puede comentar algo más al respecto la representante de la Universidad Nacional de Colombia, la casi doctora ahora, es Ximena Velázquez, que está presente? Ximena, ¿estás? Sí, muy buenos días, profesor Luis, y buenos días. Sí, efectivamente, estamos esperando, ya en estos meses debe estar, ya llegó inclusive una parte de, digamos, del equipo. Estamos esperando que llegue el resto del equipo, va a ser un PPMS, como dice el profe, y pues vamos a estar en este momento pues a cargo de ese equipo por el momento, el grupo en el que nosotros estamos trabajando, específicamente con el profesor Roa. Entonces, sí, cualquier tipo de cosa o colaboración que lleguen a necesitar, pues podemos, digamos, mirar ese proceso. No, perfecto, Ximena, muchas gracias. Muchas gracias, tal vez en un futuro cercano podamos colaborar. Sí, 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 esa sería una muy buena idea, ya que, pues, digamos, como el equipo, todo el proceso que se hizo fue directamente por nuestro grupo de investigación, pues vamos a nosotros iniciar a coordinarlo, lo cual nos va a permitir muchas cosas, entonces sí, sí, ahí podemos estar revisando esa parte. Muchas gracias, igual también. Genial, genial, Ximena. Ximena, ¿no tienes preguntas o preguntas del público colombiano? Bueno, por un lado yo quería preguntarle era qué tipo de fase, digamos, manejaron ese dióxido de titanio, natasa o rutilo, y si eso tuvo alguna modificación en el proceso de la estructura. Sí, gracias, Jimena. Es muy buena pregunta. En realidad, el óxido de titanio en el diagrama de fases a baja temperatura, que fue el tratamiento de 500, predomina la fase anastasa. La fase rutilo es a una temperatura mucho más alta. No llegamos a esa temperatura porque en principio no queríamos crecer mucho los granos de la fase de óxido de estaño, no queríamos crecer. Necesitamos tener granos pequeños para tener una buena sensibilidad. Pero bueno, se podría hacer a futuro, ver cuál es el efecto de la fase rutilo, ¿no? Sí, sería un poco interesante porque pues ahí se pueden ir mirando qué cambios produce en el proceso por las mismas temperaturas. Vale. Por el lado de la Universidad Nacional de Colombia, no, no tenemos preguntas del público. Aquí solo manifiestan pues agradecimientos y que en dado caso pues también estamos dispuestos al proceso de hacer proyectos conjuntos. En ese proceso,
cualquier información o algo, pues el profe Luis también tiene la información de nosotros y muchas gracias por la charla. Gracias, Jimena, y saludos. Gracias, Jimena Velázquez. Gracias, Jimena Velázquez, de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Bien, vamos a preguntar a Melvin si es que hay preguntas del público. Melvin, ¿hay preguntas del público peruano? Gracias por el pase, profesor Luis. Saludos, profesora Fermín. No, no tenemos preguntas como tal, solo agradecimientos por su presentación. Bien. De México, de Chile, hay preguntas. Felipe Mondaca, Sergio Conejeros, Arturo Martínez. No, no tenemos por acá. Sí, por acá tampoco. Tampoco por mi Bueno. parte. Ok. Bueno, entonces, una pregunta muy rápida. Fermín, en tu rayos X, cuando hiciste el refinamiento Rydberg, vi que ¿está en la escala logarítmica o es que hay un background muy grande de una fase? Sí. ¿O está en la escala logarítmica? No está en la escala normal, no es escala logarítmica. Hay un background ahí de una fase amorfa, supongo que es de sustrato, ¿no? Sí, exacto, Luis, es del borosilicato, ¿no? El sustrato de vidrio, él tiene esa parte, esa región, ¿no? Que es como entre 25 a 30, es medio amorfo, pero es la señal del vidrio. Entonces, se sustrae ese background, ¿no? Y ya puedes refinar, ¿no? Aunque los picos, bueno, es Bueno, lo que queda. en el refinamiento, tú puedes colocar el background, puedes simular el background y puedes extraerlo también. Ok, bueno, está bien. Muchas gracias. Bien, entonces, muchas gracias, Fermín Herrera Aragón. No sé si tienes las palabras de despedida para el público, puedes dejar de compartir tu pantalla. Sí, bueno, muchas gracias a todos por esta invitación y bueno, estoy dejando mi email ya en el chat. Entonces, si alguien tuviese una pregunta o tal vez algún contacto que podamos hacer, me sentiría gustoso de poder escucharlos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Fermín, todos los sábados organizamos una conferencia en línea, como ahora acaba de observar, y estás invitado a participar en las siguientes si deseas como panelista y hacer preguntas, si las charlas te interesan, ¿no? Cada vez que desees puedes unírtenos. Bien. Gracias, Luis, por la invitación. También recordar al público que la segunda conferencia latinoamericana en superconductividad y magnetismo se va a realizar en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, en Lima, Perú, del 23 al 27 de octubre de este año. Pueden encontrar mayor información en la página web de esta red. A todo el público que nos sigue está invitado. Será una conferencia presencial. Los panelistas y todos los miembros de la red van a estar presentes también en esa conferencia. Perfecto, entonces abrimos nuestras cámaras todos para decir hasta luego a Fermín. Open your cameras, please. Chao, chao Fermín, chao. Luego, Ciao, gracias. everybody. Bye, chao. Cortamos la transmisión.